Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hacer un pequeño resumen o repaso de lo que ya hemos visto estas semanas, porque deben resolver la guía que viene a continuación, pero es importante que yo les vuelva a explicar todos los contenidos vistos y esta vez ya con un video mejor grabado y no solo los audios. Así que necesito que abran su libro en la página 14, porque vamos a comenzar desde lo que empezamos a ver los derechos y deberes. Así que yo me voy a ir a la página 14. Ya. En la página 14, la lección que encontramos es la lección 1. Dice, en la sociedad todas las personas tenemos derecho. ¿Ya? Y esta unidad se llama, perdón, este contenido se llama todos somos sujetos de derecho. Cuando nosotros hablamos de sujetos, somos personas que tenemos derecho. Ya yo les había ya explicado en algún comentario que todas las personas, independiente de dónde vengan, del sexo, de su lugar de nacimiento, de la condición que tengan, todos somos sujetos de derecho, o sea, todos somos personas con derecho. Ya, acá en el documento 1 encontrábamos qué eran los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos eran los derechos que nosotros como personas, como seres humanos adquiríamos, ¿cierto? De hecho, existe una lista muy grande, ustedes han visto algunos, pero los que más nos hemos enfocado nosotros son los derechos de los niños, que son los que ustedes ya conocían desde cuarto básico. Acá teníamos un documento 2, que de hecho ustedes tuvieron que hacer una tarea con este documento 2. Era el planeta Tierra y habían distintas personas tomadas de la mano. Por ejemplo, acá tenemos una persona chinita, teníamos acá el niño en la silla de rueda, tenemos personas altas, tenemos niños, tenemos acá abajito abuelitos, abuelitas, personas de color de piel distinto. Ya, todos teníamos características distintas, pero están todos tomados de la mano. ¿Por qué? Porque aunque la característica que tengamos nosotros del sexo que seamos o de la nacionalidad que seamos, todos tenemos derecho y tenemos los mismos derechos, porque estos derechos son universales, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Y en esta misma página se preguntaba qué sucede con los niños, niñas y jóvenes. Entonces yo ya les había explicado que los niños y las niñas y los jóvenes, cuando nosotros hablamos de niños, niñas y jóvenes, hablamos hasta los 18 años. Ya ellos también tienen derechos y tienen los mismos derechos que todos los seres humanos. A excepción, que se los expliqué también, los niños y las niñas tienen derechos que son específicos de ellos, ¿ya? O sea, ustedes como niños y niñas tienen derechos específicos, que son solo derechos de los niños, como por ejemplo, ustedes tienen derecho a distraerse y a jugar. Aunque uno dice, oh, ¿cómo voy a tener derecho a jugar? Sí, tiene derecho a distraerse y a jugar, ¿ya? Pasemos a la página siguiente. Acá vamos a encontrar tres características de los derechos. Los derechos son inherentes, inalienables y universales. Inherentes dice que nosotros nacemos con ellos. Ya entonces la característica de cuando yo digo que los derechos míos son inherentes es porque yo voy a nacer con ellos. Ya me pertenece por el solo hecho de ser humano. Inalienables dice que no podemos renunciar a ellos. O sea, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Yo no quiero tener derechos humanos. Los derechos me pertenecen por obligación y no puedo renunciar de ninguna forma a ellos. Y universales, que es muy importante, los derechos a cualquier parte del mundo que yo vaya me sirven y son los mismos. No por vivir en Chile tengo ciertos derechos humanos y por irme, no sé, a Argentina, a México, a China tengo otros derechos, ¿ya? Los derechos son universales, son iguales en todas partes del mundo. Aquí en esta orillita encontrábamos una organización, que es la UNICEF, que es un programa de las Naciones Unidas, y ellos se encargan de velar por los derechos específicamente de ustedes, de los niños. Ellos velan que se cumplan y que se cumplan de buena manera lo que son todos los derechos de los niños. Ya, ahora nos vamos a ir a la siguiente página. Ya, continuando en la página 16, ya vamos a entrar de lleno en los derechos de las personas. Ya dice que los derechos de las personas los vamos a encontrar en un documento que es universal, que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Y en Chile también los encontramos en nuestro documento oficial, que es la Constitución Política. ¿Ya? La Constitución Política también les dije que era llamada Carta Fundamental, y específicamente en Chile es importantísima. Ya dentro de esta Constitución Política encontramos todos los deberes y derechos de las personas, del Estado y de la sociedad. Ya también encontramos como los lineamientos, todo lo que se hace en Chile políticamente está dentro de la Constitución Política. Ya. Por ejemplo, yo como motivo no puedo llegar y decir mañana en adelante quiero ser presidenta de Chile, porque debo cumplir ciertos requisitos, debo cumplir requisitos de edad, debo cumplir requisitos de estudio, todo eso lo debo cumplir, lo mismo para ser un senador, un diputado, un alcalde, todo está establecido dentro de esta Constitución Política. Entonces la Constitución Política es el manual que tenemos nosotros los chilenos
para saber qué podemos y qué no podemos hacer. ¿Ya? Nosotros tenemos derechos, sí, los tenemos claros. Pero también, como dije que los derechos tenían características, también tienen clasificaciones. Y los derechos humanos se clasifican en 3 grandes grupos. Los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación y los derechos de tercera generación. Los derechos de primera generación están relacionados con la libertad. Estos fueron los primeros derechos que se crearon, ¿ya? Y nos nombraban aquí, por ejemplo, algunos derechos como derecho a voto, a la propiedad y a la libre asociación. Cuando nosotros hablamos de libertad, es la libertad que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿ya? Y uno muy importante es el derecho a voto, porque en el derecho a voto nosotros tenemos la libertad de elegir a quien queremos que nos represente políticamente, ¿ya? A la propiedad, claramente, yo tengo derecho a tener una propiedad privada, a tener mi casa, a tener donde vivir, y a la libre asociación, que yo tengo el derecho a la libertad propia, ¿ya? Los derechos de segunda generación o son relativos a la igualdad, que también tienen mucha importancia, ¿ya? Y es que el Estado tiene la finalidad de que nosotros tengamos una vida digna, todos por igual, ¿ya? Y aquí dice que van a aparecer los derechos económicos, sociales y culturales. Y algunos de estos ejemplos son derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y a la libertad ideológica y religiosa. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de estos derechos de segunda generación o relativos a igualdad, es porque todos debemos tener la misma igualdad en salud. Todos tenemos derecho a recibir salud pública, ¿ya? Esa es la salud igualitaria que nos entrega el Estado. A la educación también. Todo niño en Chile tiene derecho a educación. ¿Cuál es la educación gratuita que se da en Chile? La educación pública. Todos tenemos derecho a una vivienda. Todos tenemos derecho a tener un lugar donde vivir. Tenemos derecho a pensar ideológicamente como nosotros queramos y a la libertad religiosa también. Ya a mí no me pueden imponer una religión. Yo tomo la religión que a mí me guste. Y los derechos de tercera generación, que son los más retirados pero no con menos importancia, son los relativos a la solidaridad. Dice que son derechos relacionados con la paz y la justicia. Y algunos de estos ejemplos eran derecho a la paz y a vivir en un medio ambiente limpio, ¿ya? Estos son como derechos que nosotros no los vivimos a diario, ya como por ejemplo el derecho a la salud y a la educación, que sí vivimos constantemente con ellos. Pero sí es muy importante respetar estos derechos, como por ejemplo el derecho a la paz. Nosotros tenemos derecho a vivir en paz. Y el otro, que usted dice, un medio ambiente limpio, sí, tenemos derecho a vivir en un medio ambiente limpio, pero ¿qué pasa? La sociedad es la que rompe este mismo derecho, ya que la misma sociedad es la que ensucia el medio ambiente. Entonces nosotros como sociedad estamos rompiendo el derecho de vivir en un medio ambiente limpio. ¿Ya? Ya. Y lo último que alcanzamos a ver de esta unidad fue que los derechos generan deberes y responsabilidad. ¿Ya? Yo como persona, como ser humano, como parte de la sociedad, tengo derechos, pero también tengo deberes, tengo obligaciones y responsabilidades. Para que mi derecho se pueda cumplir 100%, también tengo que respetar los deberes que tengo yo en base a ese derecho. ¿Sí? Entonces dice, a partir de los derechos se generan para las personas y el Estado un conjunto de deberes y responsabilidades. Ojo, que no solo yo como persona o ustedes como niños o sus papás como personas que forman esta sociedad tenemos deberes, sino que el Estado son todas las instituciones públicas que existen en Chile, también tienen deberes con nosotros. Por ejemplo, si yo tengo el derecho a recibir educación pública, yo como persona tengo el deber de estudiar, de responder con las tareas, de ir a clase. Y el Estado tiene el deber de entregarme educación pública a mí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el Estado? Crea estas escuelas municipales en las cuales les entrega la educación. Entonces ahí tenemos un derecho con 2 deberes distintos, el deber que tengo yo como persona y el deber que tiene el Estado con la sociedad. Ya. Y siguiendo el ejemplo de que el Estado también tiene deberes y debe cumplir estos deberes, vamos a encontrar aquí en este documento 2 un extracto de la Constitución Política, específicamente el documento 1, el artículo 1, que dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y aquí vamos a encontrar algunos deberes del Estado. Por ejemplo, dice, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender el fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Estos son solo algunos de los deberes que tiene el Estado. Y en este hermoso documento que tenemos acá, que es la Constitución Política de la República de Chile, que es la que yo les hablaba, en este documento vamos a encontrar todos los deberes que tiene el Estado con nosotros como personas. ¿Ya?
Y también alcanzamos a ver en la página 19 estos dos documentos que estaban estrechamente relacionados, el documento 3 y el documento 4, lo que es el concepto de participación y lo que es el concepto de participación y democracia. La participación es que yo como ciudadano tengo el derecho y la obligación también de participar en la sociedad, ¿ya? ¿Cómo participo? No sé, dando mis opiniones, en votaciones, en todo lo que yo participe de una sociedad. Y esta participación lleva al concepto de democracia, ¿ya? En Chile nosotros somos una república democrática desde que se creó el proceso de constitución. Somos democráticos. ¿Qué quiere decir? Que el que gobierna, que gobierna el pueblo, ¿ya? ¿Cómo es este concepto? Que es el pueblo quien elige a quién debe gobernar. No es como que el presidente diga, ya quiero ser presidente y desde mañana adelante voy a ejercer mi poder en Chile. No. Nosotros como pueblo somos los que elegimos a quienes nos van a gobernar y quienes van a cuidar el país por un cierto tiempo y van a tomar decisiones por todos nosotros. De aquí va el concepto de participación y democracia. Yo participo activamente en la sociedad y eso me lleva a seguir cumpliendo con la relación de una república democrática. O sea, todos participamos y todos opinamos de la misma manera. ¿Ya? Y el documento 5 eran algunas preguntas que me servían a mí para deducir los deberes que los niños tienen o los niños y las niñas tienen en la sociedad. Como por ejemplo, esta misma, vamos a seguir con lo de la educación. Como estudiante, ¿qué deberes tengo? Entonces yo sé que tengo el derecho a recibir educación, pero ¿cuáles son mis deberes? Y ya para terminar este recordatorio, ¿se acuerdan que había una pregunta? Déjenme mirar en mi libro que era la pregunta... la 1, que decía observa el documento 2 y reconoce al menos 3 deberes de las personas y 3 deberes del Estado. Y ahí había que revisar toda esta imagen, que era esta parte con esta otra parte. Me voy a quedar con esta que es la que ocupé cuando Maite me hizo una pregunta y yo le hice, porque no sabía cómo responderla, y le hice el ejemplo con esta. Ustedes tenían que identificar los deberes que tenía la sociedad y los deberes que tenían ustedes. Entonces yo le expliqué y me colgué del derecho a recibir salud. ¿Ya? Y aquí vamos a tener una sala de urgencia y acá adelante tenemos un hospital del Estado de Chile. Entonces aquí les voy a decir cuáles son los dos deberes que van a desprenderse, el deber del Estado y el deber de usted como persona. Lo primero, el deber del Estado es entregar salud pública, ¿cierto? Y aquí lo está entregando. Dice, Hospital del Estado de Chile. Es decir, del Estado de Chile es un hospital público. ¿Ya? Entonces el Estado ya está cumpliendo con su deber de entregar salud pública. ¿Ya? También de entregar atención primaria. Acá lo mismo, están entrando a alguien por urgencia, eso también es responsabilidad del Estado. Responsabilidad suya. Y vamos a colgar ante esta imagen que está acá. Tenemos a una pareja con su bebé. Es responsabilidad de ellos llevarlos a todos los controles, asistir si el bebé está enfermo. Este es un deber de ellos como seres humanos o como participantes de la sociedad. Y el tener un hospital y entregar atención primaria es el deber del Estado. ¿Ya? Cualquier duda me escriben y la podemos aclarar.